¿A quién no le ha pasado que está a punto de dormir cuando su compa, el cerebro, comienza a plantearle recuerdos vergonzosos del pasado, sueños fracasados y lo peor de todo, le plantea que algún día morirá y todos se olvidarán de su existencia, o simplemente le hace ver lo diminuto que es en el cosmos? Pues bien, eso es de lo que hablaremos el día de hoy, de todas esas corrientes filosóficas que ponen en discusión lo que significa ser humano, estar vivo, tener un propósito, o simplemente existir, y en contraparte, lo inútil, trágico y doloroso que es simplemente existir. Santo Dios, ya puedo ver que este va a ser uno de mis videos más tristes. Bueno, espero que no en realidad. La finalidad de esto no es que se entreguen al vacío, sino que veamos lo absurdo que puede ser el vacío, y que al final del día, nosotros somos los que tenemos que darle un significado a la vida. Soy su amigo, Joyboy, y si así desean, acompáñenme a ver el iceberg de la crisis existencial. Teísmo se define ampliamente como la creencia en la existencia de un ser supremo o deidades. En el lenguaje común, o cuando se contrasta con el deísmo, el término a menudo describe la concepción clásica de Dios, que se encuentra en el monoteísmo, también conocido como teísmo clásico, o los dioses que se encuentran en las religiones politeístas, tales como Odín, Zeus, etc. En sí, el deísmo es una creencia en Dios, o en dioses. Aquí no puede haber rechazo de la revelación como es característico del deísmo. Ateísmo. Este es básicamente la oposición del puesto anterior. El ateísmo, en el sentido más amplio, es una ausencia de creencia en la existencia de deidades. En términos menos generales, es un rechazo a la creencia de que existen deidades, un rechazo a la posibilidad de algún ser supremo, y en un sentido aún más estrecho, el ateísmo es específicamente la posición de que no hay deidades. Así es, el ateísmo comienza el rechazo a un sentido a la vida. Y sí, de aquí en adelante esto solo se va a poner más depresivo. Una disculpa. Tu significado. Bueno, este puesto se refiere a la grandeza del universo, pero más que la grandeza, es a nuestro pequeño y diminuto lugar en él. El universo que nos rodea es vasto, y nosotros somos muy pequeños. Y cuando reflexionamos sobre la inmensidad del universo, nuestra monótona ubicación cósmica y la inevitable desaparición futura de la humanidad, porque es obvio, si nos quedamos en este planeta, tarde o temprano, ya sea por recursos naturales o porque el Sol finalmente se convierta en una supernova y nos traiga a todos, etc., la humanidad desaparecerá. Así que nuestras vidas pueden parecer completamente insignificantes. Muchos filósofos asumen que tales preocupaciones sobre nuestro significado reflejan una confusión metaética banal, y ellos descartan la idea misma de su significado cósmico. Es decir, que no deberíamos de preocuparnos realmente de nuestro significado en el cosmos. Mortalidad. Bueno, este puesto es bastante obvio. Es el concepto que todos conocemos de que algún día vamos a morir. La realización de este concepto, que es el estado de ser mortal, es decir, cuando como individuos nos damos cuenta de lo inevitable, que estamos destinados a morir, al igual que todos los seres humanos y todo lo demás que habita en este planeta. Pesimismo. Esta es una de las palabras más usadas cuando de una crisis existencial se refiere, y bueno, va así. El pesimismo filosófico no es un estado de ánimo o una disposición psicológica como muchos creerían, porque es muy usual decirle a alguien pesimista cuando ve las cosas de manera negativa, pero eso es algo reductivo. El pesimismo en sí es una cosmovisión o posición filosófica que asigna un valor negativo a la vida y a la existencia misma. Los pesimistas filosóficos suelen argumentar a favor de una prevalencia empírica de los dolores sobre los placeres, que la vida es ontológica o intrínsecamente adversa a los seres vivos,
y que la existencia es fundamentalmente sin sentido o sin un propósito. Los pesimistas filosóficos ven la autoconciencia del hombre como un subproducto trágico de la evolución que nos permitió contemplar nuestro lugar en el cosmos y que anhelamos cosas que no son materiales como la justicia, el significado y la libertad del dolor, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Y somos al mismo tiempo conscientes de que la naturaleza misma nunca va a satisfacer esas necesidades fundamentales. Se los pondré en un ejemplo muy sencillo. Somos el único ser sobre la Tierra que se pone a pensar sobre su mismo lugar en la Tierra. Es decir, los demás animales que habitan en nuestro planeta, como por ejemplo un lobo, no se ponen a reflexionar sobre qué significa ser un lobo y su lugar en la cadena alimenticia. Solamente están programados para cazar, alimentarse y proteger a sus manadas. Nosotros, tenemos la misma programación de levantarnos por la mañana y hacer cosas para adquirir alimento, ropa, un lugar donde estar seguros como un hogar, etc. Pero al mismo tiempo tenemos la suficiente conciencia de nosotros para divagar acerca de dónde estaremos en un futuro, qué queremos hacer con nuestras vidas, etc. Y esas cosas al mismo tiempo nos traen insatisfacción y en muchas ocasiones tristeza sobre nuestro lugar ahorita mismo en nuestra vida. Eso es a lo que se refiere el pesimismo, a la tragedia de la evolución para nosotros. Hedonismo psicológico. Perdón. El hedonismo es la filosofía de que el placer es la búsqueda más importante de la humanidad y lo único que es bueno para un individuo. Los hedonistas, por lo tanto, se esfuerzan por maximizar su placer total, la red de cualquier placer menos cualquier dolor o sufrimiento. Ellos creen que el placer es el único bien en la vida y el dolor es el único mal, y el objetivo de nuestra vida debe ser maximizar el placer una vez más y minimizar el dolor. El hedonismo psicológico es la opinión de que los humanos están construidos psicológicamente de tal manera que deseamos exclusivamente el placer. Digo, si tomamos en cuenta a los sadomasoquistas, técnicamente hablando, no sé si cuente eso o si descarte esto. Bueno, no, técnicamente no descartaría esto, porque ellos sienten placer a través del dolor. Es extraño realmente el hedonismo psicológico. Por eso es uno de los que para mí menos sentido tiene como corriente filosófica, pero bueno. De hecho, voy a hablar de eso un poco más, acerca de la paradoja del hedonismo. También se le llama la paradoja del placer. Esta señala que el placer y la felicidad son fenómenos extraños que no obedecen a principios normales y no pueden adquirirse directamente, solo se adquieren de manera indirecta. Y por eso es que muchas veces no alcanzamos los placeres si los buscamos deliberadamente. Es extraño, ¿no? Solamente puedes ser feliz si no estabas buscando ser feliz. Nihilismo contra existencialismo. El nihilismo existencial es la creencia de que la vida no tiene un significado o valor intrínseco. Sugiere que cada ser humano, e incluso toda la especie humana, es insignificante, sin propósito, y es poco probable que cambie en la totalidad de la existencia. Los existencialistas, por su parte, creen que el mundo intrínsecamente no tiene un significado objetivo, pero a través de una combinación de libre albedrío, conciencia y responsabilidad de la personalidad, podemos crear nuestro propio significado subjetivo. Según el famoso filósofo Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, la verdad no estoy seguro y probablemente estoy destrozando su apellido, perdón. Debemos trabajar para convertirnos en una versión más grande de nosotros mismos, un hombre superior, o Übermensch, como él lo llamó. Mientras que el nihilismo existencial se ocupa de la idea de que no hay un significado en ninguna parte del universo, y el existencialismo se ocupa de las formas de abordar esa insignificancia,
El objetivo final del existencialismo es la creación de la propia esencia y el significado subjetivo. Una vez más lo que yo decía de que le des tú el significado a la vida. Paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi es el conflicto entre la falta de evidencia clara y obvia de vida extraterrestre y varias estimaciones altas al mismo tiempo de su existencia. Como lo expresó un artículo de 2015, si la vida es tan fácil, alguien de algún lugar ya debería de haber llamado. El nombre del físico italo-estadounidense Enrico Fermi está asociado con la paradoja debido a una conversación informal en el verano de 1950 con los físicos Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinski. Mientras caminaban para almorzar, los hombres discutieron informes recientes de ovnis y la posibilidad de viajar más rápido que la luz. Y la conversación pasó a otros temas, hasta que durante el almuerzo, Fermi dijo: "Pero, ¿dónde están todos?". Aunque esta cita es algo inexacta. Pero sí, básicamente esa es la paradoja. Demasiadas posibilidades de vida y sin embargo no nos hemos contactado con nadie. Para cerrar este puesto, quisiera poner la frase que dijo Arthur C. Clarke, el autor de 2001, Odisea en el espacio. La frase va así: dos posibilidades existen. O estamos solos en el universo, o no lo estamos. Y ambas posibilidades son igual de aterradoras. La paradoja de la omnipotencia es una familia de paradojas que surgen con algunas interpretaciones del término omnipotente. Ok, sé que eso sonó demasiado redundante. Permítanme ya explicarlo mejor. La paradoja surge, por ejemplo, si se supone que un ser omnipotente no tiene límites y es capaz de realizar cualquier resultado, incluso uno lógicamente contradictorio, como crear un círculo cuadrado. Los argumentos ateológicos basados en la paradoja de la omnipotencia a veces se describen como evidencia para contrarrestar el teísmo, lo que veníamos diciendo de la existencia de un Dios. Básicamente esta paradoja está hecha para, de manera supuestamente lógica y racional, desaprobar la existencia de un ser divino. Otras posibles soluciones a la paradoja dependen de la definición que tú tengas de omnipotencia aplicada y la naturaleza de Dios o de un Dios con respecto a esta aplicación, y si la omnipotencia está dirigida hacia Dios mismo o hacia el entorno que rodea a Dios. La versión más conocida de esta paradoja es la llamada paradoja de la piedra. Probablemente ya han escuchado esta paradoja de un ateo mamón en internet. Dice así: ¿podría Dios crear una piedra tan pesada que ni él mismo pudiera levantarla? Esta formulación de la paradoja de la omnipotencia es muy vulnerable a objeciones basadas en la naturaleza física de la gravedad, porque, por ejemplo, como el peso de un objeto, que depende de cuál es el campo gravitatorio local. Lo que estoy intentando decirles con esto es que la misma paradoja de la omnipotencia no es algo infalible y puede haber varias soluciones, pero no hay que divagar más en ello. El iceberg es muy largo y aún nos quedan muchos puestos por analizar. El nihilismo moral, también conocido como nihilismo ético, es la visión metaética de que nada es moralmente correcto o incorrecto. Según los puntos de vista tradicionales, existen propiedades morales o métodos que se sostienen objetivamente en algún sentido más allá de nuestros intereses, y estos nos obligan moralmente a actuar. Pero, para los teóricos del error, tales propiedades no existen en el mundo. Por lo tanto, la moralidad concebida en referencia a hechos objetivos no debería de existir tampoco. Ellos estipulan que eso a lo que le damos tanto valor, que es la moralidad, es decir, el sentido de lo incorrecto y de lo correcto, el sentido del bien y el mal, en sí no existe, y deberíamos de vivir nuestras vidas
sin tener que hacer caso de ello. Absurdismo. Esta es probablemente mi filosofía favorita. No sé si es la que en realidad sigo día con día, pero es la que me gustaría seguir más día con día. En filosofía, lo absurdo se refiere al conflicto entre la tendencia humana a buscar el valor inherente y el significado de la vida y al mismo tiempo la incapacidad humana para encontrarlos con certeza. El universo y la mente humana no causan cada uno por separado lo absurdo. Más bien, el absurdo surge por la naturaleza contradictoria de los dos existentes simultáneamente. El filósofo Albert Camus afirmó que los individuos deberían aceptar la condición absurda de la existencia humana. Yo también estoy a favor de ello. Poniéndolo en términos más simples, lo que esta filosofía se refiere es de que pasamos tanto tiempo buscándole un significado y sentido a la vida, cuando lo más probable es que no lo tiene, y que nuestra mente humana nos engaña para buscarlo, pero deberíamos aceptar simplemente lo absurda que puede llegar a ser la vida. Y en mi caso, así lo veo yo, reírnos con la vida, no sentirnos mal todo el tiempo de las cosas trágicas que ocurren, sino pues la raza humana ya se habría extinguido hace tiempo. Debemos de aceptar las cosas malas que suceden, debemos de celebrar con las cosas buenas que suceden y seguir adelante. Y pues sí, aceptar la vida con humor, creo. Teoría de la simulación. Esta es probablemente una de las más populares y al mismo tiempo una de las más tétricas. La teoría de la simulación es una propuesta sobre la naturaleza de la existencia que postula que toda la existencia es simplemente una simulación artificial, como una simulación por computadora. Algunas versiones de esta teoría se basan en el desarrollo de una realidad simulada, una tecnología propuesta que sería capaz de convencer a sus habitantes de que la simulación todo este tiempo era real. De ahí surgen teorías conspirativas como los errores en la Matrix y así. La teoría de la simulación tiene un gran parecido a otros escenarios escépticos de toda la historia de la filosofía. Esta teoría fue popularizada en su forma actual por Nick Bostrom. Se cree que la sugerencia de que tal teoría es compatible con todas las experiencias perceptivas humanas tiene consecuencias significativas en forma de escepticismo filosófico. Es decir, que esta teoría lleva a muchas personas, una vez más, a dudar siquiera de que filosofar sea algo relevante para el ser humano. Digo, si todo es una simulación. Determinismo. El determinismo es, en filosofía y ciencia, la tesis de que todos los eventos en el universo, incluidos las decisiones y las acciones humanas, son causalmente inevitables. El determinismo implica que en una situación en la que una persona toma una determinada decisión o realiza una determinada acción, es imposible que él o ella pudiera haber tomado cualquier otra decisión o realizado cualquier otra acción. En otras palabras, nunca es cierto que las personas pudieran haber decidido o actuado de otra manera de lo que realmente lo hicieron. El determinismo, en este sentido, generalmente se entiende como incompatible con el libre albedrío, o el supuesto poder o capacidad de los humanos para tomar decisiones o realizar acciones independientemente de cualquier evento o estado anterior del universo. En pocas palabras, esto postula que nadie aquí tiene libertad, que la libertad es un concepto falso y que todos ya estamos predestinados a realizar ciertas acciones basados en el ambiente, historia y lugar en el que nos encontramos. No hay libertad. El cerebro de Boltzmann es un experimento mental sobre un cerebro
en pleno funcionamiento con recuerdos, que se forma espontáneamente en la creación del universo y luego muere inmediatamente después. El experimento mental establece que es más probable que se forme este cerebro que un universo entero que contenga humanos con cerebros. Por lo tanto, probablemente tú eres uno de estos cerebros. Promortalismo. También yo la conozco como la tendencia al suicidio. Esta es una ideología que, como una persona muerta, es incapaz de sentir dolor y también incapaz de importarle si es feliz o no. Es mejor que todos mueran lo antes posible. Básicamente como lo que dijo Shinji al final de The End of Evangelion, de todos deberían de morir si no podían quererlo. Es básicamente lo mismo. Una ideología que apoya a que todos nos vayamos ya de este planeta y de esa forma ya nadie va a sentir dolor. Creo que ya pueden ver por qué esto está hasta la parte inferior. Y aún falta más. Inmortalidad cuántica es una teoría que se basa en la interpretación de muchos mundos, donde cada vez que tomas una decisión o sucede algo al azar, se crean múltiples universos donde se hace realidad un resultado diferente. Dice que, dado que tu mente no puede existir en ningún universo en el que estés muerto, y dado que en cualquier momento habrá al menos un universo en el que no estés muerto, desde tu perspectiva, nunca vas a morir. El basilisco de Rocco. El basilisco de Rocco es un experimento mental sobre una inteligencia artificial que existe en el futuro. Esta inteligencia conecta a todos a los que no ayudaron a construirla en una simulación donde son torturados por la eternidad. De esa manera, todos se sienten amenazados por el basilisco para crearlo, aunque todavía no exista. Es decir, la gente ahora busca crear esa inteligencia artificial para que no sean torturados por la misma inteligencia artificial en un futuro. Es un ciclo vicioso muy extraño y aterrador. No sé si hayan escuchado de la historia de ciencia ficción I Have No Mouth and I Must Scream. Es una historia de ciencia ficción de Harlan Ellison y creo que es una de las mejores historias cortas que he leído y al mismo tiempo una de las más aterradoras, tal vez incluso de las más desesperanzadoras. Y es como lo que acabo de decir del basilisco de Rocco, pero a la inversa, porque allá en esa historia es una inteligencia artificial llamada AM o AM o como quieran pronunciarlo, que bueno, en realidad es AM porque son dos siglas, y AM tortura a 5 personas que ayudaron aquí. Es como un basilisco de Rocco a la inversa, porque estas 5 personas ayudaron a la construcción de AM y ahora por darle vida los tortura de maneras terribles. Y no les diré más, solo les diré que si quieren una buena lectura de terror y ciencia ficción, chequen esa historia. Bien, pues ya nos encontramos en la recta final y este es el penúltimo puesto. Este dice que la ignorancia es sinónimo de felicidad. Esta frase fue acuñada por Thomas Gray en su Oda a una perspectiva distante de Eton College, 1768. Nada más para que vean qué tan vieja es esta idea. El sentimiento ya había sido expresado antes por un hombre llamado Publius Cyrus o Publius Cyrus. La verdad no estoy seguro. Supondré que es Publius o Publilius Cyrus. Publilius Cyrus. Supondré que se pronuncia Publilius Cyrus, porque es latín lo que dice. Y es así: Inil sapiendo vita iucundissima est, que significa: a no saber nada, la vida es más hermosa. La ignorancia o la falta de conocimiento generalmente no se ve como algo bueno. Sin embargo, puede haber situaciones en las que serías más feliz sin saber la verdad. Esa frase es un modismo, lo que significa que no debes de tomarlo literalmente. No se trata de que busques ser ignorante y nunca aceptar conocimiento extra en tu vida. Sin embargo,
creo que al descender, al descender tanto en este iceberg, podemos darnos cuenta de que en muchos casos sí seríamos más felices si no contempláramos tanto nuestra existencia. Creo que depende de cada persona. En mi caso, creo que sería más infeliz si no intentara buscar las respuestas. Pero si tú crees que al no saber ciertas cosas serías más feliz, pues supongo que adelante. Fue un largo camino, pero hemos llegado al último puesto. Y este se llama la existencia de la existencia. Este punto es muy paradójico, porque intentando resumir lo que significa, porque la verdad es que es muy difícil encontrar información sobre ello. Pero, según el usuario de Reddit que hizo el iceberg, y lo que puedo captar yo, es que algo tendría que haber creado el universo, ya sea Dios, el Big Bang, etc. Pero sin algo que creara a lo que sea que creó el universo, entonces el universo no existiría. Intentando ejemplificarlo más, recuerdo que alguna vez, cuando estaba metiéndome por primera vez al mundo de los cómics, y eventualmente, si eres fan lo suficiente, llegas a los grandes villanos o fuerzas del universo, como por ejemplo Galactus. Yo me acuerdo que cuando leí su historia de origen, me quedé un poco pasmado. Si no se la saben, la historia de Galactus, que es este devorador de planetas, es de que él era un ser que provenía del universo antes de nuestro universo. Y él logró sobrevivir gracias a su tecnología, o sea, la nave, el traje ese robótico que lleva y etcétera, ¿no? Logró sobrevivir al Big Bang y después apareció en nuestro universo, que fue el resultado del universo anterior siendo destruido por el Big Crunch. Recuerdo que yo pensaba, vaya, entonces, ¿podría ser esa simplemente un bucle para nosotros? Que la existencia sea repetida una y otra vez. Digamos que crees en un dios, pero ¿quién creó a ese dios? ¿De dónde surgió ese dios? ¿O surgió de sí mismo? Y sí, en eso se basa este puesto de la existencia de la existencia. La búsqueda eterna de un origen. Pero para que ese origen tenga un origen, algo debió de haberlo originado antes. Sí, es muy complicado y te deja pensando ¿qué tantas veces puede ser que el universo ya se haya reiniciado? Hola bola de macacos, soy el demonio de la pendejez. Estoy aquí porque al imbécil de Toyboy se le olvidó llamar out. En resumen, me imagino que él les iba a dejar un mensaje positivo acerca del valor de la vida misma, pero a mí eso me vale madre X. Bueno, si les gustó el video del pendejo denle like y suscríbanse. De lo contrario coman chota, cámara se lo lava.